buenas, en el vídeo de hoy os voy a presentar el kayak Hobby Mirage Revo 13. Es una nueva adquisición que he tenido últimamente, aún no lo he puesto en el agua y os lo voy a presentar, os explicaré un poco las características técnicas y así lo podremos conocer todos un poco mejor. Pues muy bien, para empezar os voy a mostrar un poco una vista preliminar del kayak. Un kayak de casi 4 metros y 10 centímetros y de 72 centímetros de amplitud, de manga, ¿vale? De eslora hace 4,10 prácticamente. Aquí lo podéis ver, es un kayak propulsado a pedales, pero por la amplitud que tiene también se podrá propulsar con la pala, aunque ya os digo que la idea es la propulsión a pedales. Muy bien, visto esto, os voy a enseñar. Aquí podéis ver la proa del kayak, muy afilada, tiene pinta de cortar las olas muy bien, ya os lo comentaré si es así. Y arriba tenemos el plástico un poco rugoso y aquí totalmente liso, para que deslice con facilidad por las olas. Fijándonos en la parte de delante del kayak, lo que es la proa, podemos ver un tambucho. Realmente tiene bastante amplitud, que va con unas gomas elásticas de sujeción. Con estos dos clips se pondría la goma así y fácilmente con una mano se puede quitar y sacar. Bastante cómodo. La tapa se abre de esta manera, aunque podemos ver que no tiene ningún cable para poderla sujetar y que nos quedase más a mano. Si la tuviésemos que abrir en el agua, pues se nos quedaría muy para adelante y sería bastante incómodo cerrarla. Es una cosa que se puede solventar bastante fácil poniéndole algún tipo de cuerda y tal. Otra cosa que podemos observar, una goma para protegerlo un poquito más de la entrada de la posible agua con las olas. Aquí podéis ver el interior del kayak. Y aquí nos encontramos realmente este tubo de aquí que está reforzado. Este tubo es para la vela. Es un tubo para la vela, que es un accesorio más de hobby, ¿vale? Aquí iría el mástil de la vela que pondríamos, ¿vale? Lo vamos a cerrar, igualmente tampoco tenemos vela. Una cosa importante en este tipo de kayaks, porque la estanqueidad de los kayaks es súper importante a la hora de navegar, para no embarcar demasiada agua, es que podemos ver que si embarcásemos el agua por aquí, fácilmente saldría por los dos laterales que tiene el tambucho y llegaría aquí, que esto es el sistema de pedalera por donde vaciaríamos fácilmente el agua. Aparte, al tener una altura considerable de aquí a aquí, que aproximadamente habrá unos 3 centímetros o así aproximadamente, pues embarcaríamos bastante poca agua. Ya os lo comentaré si no es así, pero en principio el aspecto general es que vamos a embarcar bastante poca agua en el tambucho delantero, cosa muy importante. Si nos vamos a la bañera principal, que es donde vamos sentados, podemos ver unos reposapiés en los laterales que ya vienen preformados con el propio kayak. Y como os decía, aquí es el lugar donde va la pedalera. Lleva este aparato, que básicamente es cuando no llevamos la pedalera, pues podemos colocarlo así. Simplemente presionando ya queda colocado, al igual que la pedalera. Simplemente presionando ya queda colocado. Para quitarlo, tiramos para atrás y lo sacamos. Si venimos por aquí, vemos que en los dos laterales, tanto derecha como izquierda, tenemos dos bolsillos con una red de tela. Últimamente se está fabricando más en goma porque va mucho mejor para el tema de los anzuelos, porque la tela con los anzuelos pues se puede pinchar y es un poquito más complicado de desenredar. En este caso es de tela, el que estoy viendo, ¿vale? Y esto de aquí es un pasacables que ya nos viene tanto el de la izquierda como el de la derecha, ya nos viene con el propio kayak para facilitarnos la instalación de sondas y aparatos electrónicos. Justamente debajo de los pies nos encontramos
un tambucho. Girándolo fácilmente con una mano, ya podéis ver, lo abrimos y vemos una pequeña caja para poner nuestros aparejos, los que tengamos más a mano. Podríamos aprovechar un poquito más el espacio de alguna manera, pero bueno, en principio la entrada tampoco es excesivamente grande al ser redonda, y simplemente nos va a servir para guardar algún tipo de aparejo o cualquier otra cosa que queramos guardar. Sería más conveniente tanto en proa, con el tambucho de proa, o si no, tenerlo atado para que no se nos dificulte a la hora de coger. Ya podéis ver que simplemente girando con una mano ya lo tenemos. Volviendo a los laterales, tenemos el control del timón de subida, de up, y para bajarlo, estirando de uno o de otro, ahora os lo mostraré, pues baja y sube el timón fácilmente y a la altura de la mano. Preformado con el kayak tenemos aquí un reposavasos, que también lo podemos usar para otras cosas, pero un reposavasos, y un cable de drenaje. Ahora os explico, cuando os explique un poquito cómo funciona la silla y la quite, pues os explico cómo funciona el cable de drenaje, que es bien sencillo y bastante práctico. Únicamente tenemos un control del timón, que será siempre con la mano izquierda, y esto es el control del timón. Iremos sentados aquí y con la mano izquierda controlaremos el timón. En otros hobby, como el P14, tenemos dos controles. En este caso únicamente viene uno. Tanto en un lateral como en otro tenemos un cable elástico para poder agarrar, para poder coger y sujetar el remo. El remo ya nos viene con la propia adquisición del kayak, y es un remo, parece ser, de fibra de carbono o similar. La verdad es que no pesa mucho y no tiene mala pinta. Ya os digo, no es un kayak pensado para ir a remo, pero por la manga que tiene, pues fácilmente se puede manejar a remo también. Tanto en un lateral como en otro podemos ver unas asas de sujeción de una goma relativamente blanda para que nos sea cómodo de sujetar, y va con tornillería. Se supone que es tornillería de acero náutico para que no tengamos problemas de oxidación y demás. Aquí va la silla, es un poco más compleja y ahora con la ayuda del compañero os la enseñaré un poco cómo funciona y demás. O básicamente lo que nos encontramos es otro pasacables, aquí, dos cañeros que ya vienen incorporados con la adquisición del kayak, eso ya viene propiamente. Son cañeros, aunque os podéis fijar que únicamente es el tubo, no tiene la cruceta que va muy bien para las cañas. Es simplemente un tubo para poder colocar la caña en un momento dado. Tenemos una bañera bastante amplia y nos encontramos otro tambucho, en total tiene 3, en la parte trasera. El cierre exactamente el mismo. En este caso no encontramos ningún tipo de caja, y aquí podéis ver el fondo del kayak. Tanto el tambucho central como el trasero son tambuchos un poco más pequeños, podremos colocar cosas de pequeño tamaño, pero el delantero nos lo compensa. Tenemos unas gomas elásticas de sujeción, deben ser de unos 8 milímetros, parecen bastante fuertes, para sujetar, colocar cajas, accesorios y demás, ¿vale? Equipaje en general. Muy bien, si nos vamos para popa, nos encontramos el timón de hobby, es el timón que viene de serie, y aquí os voy a enseñar con la ayuda del compañero, con las dos palancas, cómo sube y cómo baja. Ha bajado con facilidad, utilizando el control de dirección se puede manejar fácilmente, siempre con la mano izquierda, y vemos cómo sube y se repliega. El timón no nos va a molestar a la hora de manejarlo, puesto que para subir, para sujetar el kayak y ponerle las ruedas o subirlo al coche y tal, tenemos dos sujeciones, una por la parte de atrás y otra en la parte delantera de proa, ¿vale? Dos sujeciones con una pequeña cuerda y con unos puentes que ya vienen con el propio kayak. El kayak únicamente nos viene con un agujero de vaciado de drenaje de lo que es el agua que podamos embarcar. Únicamente tiene este agujero que va con una rosca, lo quitaríamos y tendríamos que girar el kayak de forma
lateral para poder vaciarlo. Es una rosca simplemente con una cuerda de sujeción para no perder el tapón, importante. Y lo cerraríamos y ya estaría. Os voy a mostrar un poquito cómo funciona el sistema de propulsión. El sistema de propulsión es a pedales, aquí lo podéis ver, este sería el movimiento y aquí conseguiríamos mover las palas, las aletas inferiores, que son las que nos dan la propulsión. Estas aletas son las que vienen con la adquisición del kayak y no son las turbo. Luego podemos adquirir unas un poquito más largas que nos darían entre un 10 y un 17% más de propulsión de velocidad. Aquí podéis ver lo que os decía, de las palas que ya con la adquisición del kayak nos vienen, que son estas de aquí, y estas de aquí serían las turbo. Aquí vemos una diferencia de unos 4 o 5 dedos de amplitud y que flexa mucho más, es una goma mucho más flexible. Teóricamente el incremento de la velocidad sería de 1,2 km/h y la potencia unos 17, ganaríamos un 17% de potencia y velocidad. Aquí podemos ver que tenemos varias posiciones, del 2 al 7 exactamente, del 2 al 7, y eso es para adaptar la pedalera a al diferente tamaño de las personas. Si no me equivoco, son casi 2 metros de la persona que puede adquirir este kayak, pero bueno, se tendría que preguntar al fabricante para que fuera cómoda. Estas aletas tienen el sistema de autorreverse para poder navegar delante y atrás. Os lo voy a mostrar. Y aquí han girado las aletas y estaríamos navegando fácilmente para atrás, hacia atrás. Esta goma con esta especie de gancho, y esto únicamente sirve para cuando vamos a salir a la playa, sujetamos la pedalera con el gancho aquí y nos quedarían las dos aletas pegadas al casco de la embarcación. Esto sirve pues para rozar lo mínimo posible a la hora de llegar a una playa. Igualmente soy partidario de quitarlas y sujetarlas de algún otro tipo para que no se nos caigan, para que no roce y asegurarnos no estropearlas. Para cambiar la posición, si le dejásemos el kayak a otra persona o tuviera que adquirirlo otra persona o lo que sea, fácilmente es apretando este plástico para el interior, podemos mover y nivelar. Para poder sacar las aletas, únicamente con estas dos piezas que lleva ya el kayak, las tiraríamos para atrás y tiraríamos para adelante la pedalera, saliendo en su totalidad. Para colocarlas únicamente hay que presionar y prácticamente con el propio peso de la pedalera y haciendo poca fuerza ya quedan colocadas y cerradas. Ahora se quedan sujetas y no se nos caerían. Muy bien, pues ahora si nos vamos a la parte más compleja que es el kayak, podríamos decir que es la silla. ¿Por qué? Porque tiene una serie de sistemas pues de graduación de la posición tanto del respaldo como del asiento, como de la altura, pues un poco complejos pero muy fáciles de utilizar una vez se conocen. Empezaré por la graduación de la silla, de la altura de la silla. Esto se hace mediante unos rieles y estirando esta cuerda que tenemos aquí, esta cincha que tenemos aquí, estirando podemos bajar y volviendo a estirar podemos subir a la posición que nosotros queramos, así nos quedarían más elevadas las piernas, ¿vale? Por otra parte tenemos el kickstand, que serían esta palanquita de aquí, que lo que nos hace es subir estas dos palancas, tanto de un lado como del otro. La dejaríamos caer, subiendo la silla, subimos un poquito más la silla, la dejamos caer y nos quedaría la parte trasera de la silla más elevada. Eso es una posición para remar un poquito más elevada, que sí que es verdad que perderíamos un poco el centro de gravedad al subirlo, y la estabilidad pues bajaríamos un poco en el tema de la estabilidad, pero cada uno pues como le guste más. Vale, quitando otra vez el kickstand y moviendo la silla ligeramente, bajaríamos otra vez. Por otra parte tenemos en la parte trasera un sistema
para poder mover con mucha facilidad lo que es el respaldo. Por ejemplo, únicamente tirando la palanca y dejándola ir, pues podemos mover mediante estas dos cuerdas que tenemos aquí y colocarlo de la forma que sea más cómoda para nosotros, según nuestra estatura y demás. ¿Vale? Es una forma sencilla que por la situación que tiene, incluso navegando lo podemos modificar si nos encontrásemos un poco incómodos. Por otra parte, tenemos esta pequeña rueda de aquí, que lo que hace, al girarla, es tensionar la parte lumbar del asiento. El refuerzo lumbar ya sabéis que es muy importante, sobre todo cuando llevamos muchas horas, y lo tensionamos de esta manera. Se puede graduar de esta manera. Al soltarlo lo graduamos y quedaría muerto, totalmente flexible, y entonces simplemente graduándolo podemos hacerlo con la tensión que deseemos. Ya podéis ver que la silla en sí parece bastante cómoda, de un tipo de tela de secado rápido, que nos va a permitir estar secos prácticamente toda la jornada. Vale, para la colocación de la silla se coloca y se quita de una forma muy sencilla. Aquí tenemos la barra que os decía antes para nivelar la altura de la parte delantera de la silla, ¿vale? Para colocarla siempre va de proa hacia popa. Fácilmente colocaremos que coincida con la barra y una vez coincidido únicamente la sujetaremos aquí. Ya podéis ver que en pocos segundos la silla queda sujeta y aunque volcásemos no se nos iría. Para quitarla lo mismo, quitaríamos la cincha de sujeción y tiraríamos la silla para adelante. Ya tendríamos totalmente el kayak listo pues para el transporte. Aquí podemos ver esto de aquí, que es el drain, el drenaje, que simplemente debajo del asiento tenemos esta bolita de goma, que lo que nos tapa es un autovaciable. El autovaciable este está constantemente cerrado para evitar que el agua nos salpique en el culo, básicamente, en la parte del asiento, ¿vale? Y aquí tenemos el drenaje. En caso de que nos haya entrado un poco de oleaje y tengamos agua, únicamente estirando del drenaje, vaciaríamos el agua, soltándolo lo dejaríamos y no nos volvería a molestar ni entrar agua, ¿vale? Hay un sistema del drenaje por la parte del casco, que aquí podéis ver esta pieza, y esta pieza lo que nos hace es que aquí tiene una abertura por donde va a salir el agua que os explicaba, y aquí no tiene abertura, para no facilitar la entrada de agua a lo que es el autovaciable del asiento. Sin embargo, cuando accionemos el drenaje, saldrá el agua con más facilidad al tener la dirección de popa. Una vez aquí, ya os puedo enseñar, esto es el agujero donde va instalado el transductor, si le queremos poner una sonda y un transductor, y aquí podéis ver los dos agujeros de drenaje, de autovaciado, que van reforzados con un plástico. Van reforzados con un plástico porque aquí es donde sufren más los kayaks si se transportan con unas ruedas de las que se colocan en los agujeros autovaciables. Pensando en que se coloquen de esta manera, pues van reforzados. Ya sabéis que Hobby tiene muchos accesorios, esto mismo ahora son accesorios que ya podemos adquirir de forma separada de Hobby, que aquí nos vendrían unas ruedas en este caso no son las Globo, no son para arena, son para asfalto, que coinciden perfectamente con los autovaciables de la parte de popa. En este caso le he puesto yo esta espuma, pero bueno, va sin espuma, simplemente el tope que se puede graduar es esta pieza de plástico que nos viene en los dos laterales. La caja también se puede sujetar fácilmente a los diferentes anclajes que tenemos en el kayak. Como otra parte que no la he encontrado tan positiva y que se lo podrían haber trabajado un poquito más o haberla pensado más, es que podéis ver que en la parte delantera de toda la bañera no tenemos ningún sistema de guías. Un sistema de guías actualmente se están utilizando mucho por las bases que la gente utiliza para pescar, para colocar accesorios y demás, y estos sistemas pues les tendríamos que colocar de forma posterior a la compra,
a nuestra forma, a nuestro gusto, de la forma. No tiene sistema de guías ni en la bañera principal ni en la parte trasera. Es fácilmente solventable comprando unas guías, hay de diferentes marcas, grosores, amplitud, y deberíamos colocar a nuestro gusto unas guías de este tipo aproximadamente. Siempre a gusto del consumidor, del usuario y lo más cómodo que estemos. Pero bueno, eso es una parte de que yo creo que podríamos mejorar el kayak bastante y la comodidad si ya nos viniera con unas guías tanto en la bañera principal como en la parte trasera. En definitiva, es un kayak bastante bien pensado, que visualmente parece muy sencillo, pero analizándolo un poco más a profundidad, pues nos vemos que tiene detalles de bastante calidad. Es un kayak que ya nos viene aquí, que es para una persona y aguantaría de carga unos 159 kilos, contando la persona que va montada encima, o sea, no nos podemos sobrepasar. Para personas muy pesadas, pues optaríamos por otro tipo de kayaks, quizá como un P12 o un P14 ya directamente, si estamos hablando de hobby. Si hablamos de otras marcas, pues otros modelos.